consiste en la vida. Uno no conoce la vida de otro si solo conoce los hechos visibles. Los hechos exteriores no se diferencian tanto en la vida de cada uno. Para conocer la vida de otro hay que conocer sus sueños, sus estados de ánimo, saber qué relación existe entre él y su mujer, conocer sus decepciones, sus enfermedades y su muerte. Esta es la página 84 de la versión en PDF en español. Entonces, yo decía la vez pasada y quisiera preguntarle, no sé, a de pronto las personas que han leído a ti hace también más tiempo, bueno, pero también a los que la están conociendo, pero lo del más tiempo tiene una razón de ser y es que yo sí he notado y se los comentaba a ustedes que mi lectura de Eti, así yo haya leído el diario varias veces, seguramente completo, siempre es distinta y siempre ilumina algún lugar diferente o muestra algo nuevo. Eso es muy impresionante. Yo creo que pasa con las grandes obras, pero uno dirá, bueno, las grandes obras, no sé, la Ilíada, la República, las Confesiones de San Agustín, pero Eti cabe ahí. Esa es una pregunta interesante que tiene que ver también con otro problema y es el lugar de las mujeres en el canon, pero esa es otra cuestión. Yo ahora, esta vez, cuando leía esto, decía, sí, tiene toda la razón en llamarse temeraria, ¿no? Al hacer esa afirmación. La gente forja su propio destino desde su interior. Y yo ahora no tengo las claridades que creí que tenía hace 15 años, tal vez, que hice una tesis de maestría sobre Eti, o hace 10 años cuando volvía sobre ella, ahora me siento más confundida, ¿sí? Y también asumo toda la lectura con más humildad, de hecho. Y ella misma dice, fíjense, por supuesto que todo el mundo crea su interior, desde su interior su propio destino. Entonces, lo plantea, se llama a sí misma temeraria y luego dice que sí, ¿cierto? Luego da unas situaciones. Esto también es como muy existencialista. Uno vería muchos ecos de Simón de Beauvoir, por ejemplo. Pero luego dice, pero ¿cómo se sitúa uno interiormente ante los acontecimientos de la vida? Eso sí que determina el destino. Entonces, últimamente está muy de moda el estoicismo. ¿Sí? Se puso de moda el estoicismo. Ay, lo llevé a la oficina. Pero yo tengo un librito que se llama, que es de John Sellars, que es uno de él es un filósofo, pues, un doctor en filosofía, pero habrá visto la ocasión de hacer divulgación filosófica, que por favor está perfecto. Pero el estoicismo me parece a mí que se ha tergiversado y ha tomado pues unas líneas que no considero tan positivas en general, no porque yo sea una guardiana de los movimientos, ni mucho menos, sino porque me parece que dan un mensaje equivocado. Y me daría, no ha pasado, pero me daría mucho miedo que pasara algo así con Eti, aunque repito que no ha pasado porque aunque se ha conocido mucho en los últimos años y ha tenido divulgación, bueno, y en parte gracias también a toda la labor de Rosana que ha hecho en ese sentido, pero nunca, yo al menos no he estado en ningún evento en el que sienta como una instrumentalización de Eti, como vamos a usar estas frases de esta señora para esto, o como vamos a usar esto que ella nos dice con este u otro sentido. No, yo siempre he estado, al menos he tenido la fortuna, creo que Rosana también, de estar en unos eventos que de verdad están comprometidos con la comprensión de la autora, con la vivencia de su mensaje y con el impacto enorme en las vidas de las personas, con el impacto que tiene su diario y sus cartas cuando llegan a la vida de la gente. Eso es algo que hemos podido ver, eso es algo que con lo que nos encontramos en esos congresos, en esas reuniones. La gente dice, es que a mí esto me cambió, es que yo desde ahí quise hacer esto, o ahí entendí muchas cosas, o ahí me sentí menos sola, o ahí cerré un proceso terapéutico y de duelo. Nos hemos encontrado mil cosas, todas supremamente profundas e interesantes. A lo que voy es que ahora esta frase, por ejemplo, me causa mucha más preocupación que la que me ha podido causar hace 10 o 15 años, ¿no? ¿Cómo se sitúa uno interiormente ante los acontecimientos de la vida? Eso sí que determina el destino. Y sigue, en eso consiste la vida. Lo que sigue, sí me estoy completamente de acuerdo. Acá no sé, voy a ser así de sincera, no tengo ni idea, porque me parece que uno dice, bueno,
podría ser muy estoico, pero no del estoicismo, pues ramplón, que está un poco de moda, de que hay que centrarse en uno mismo y que entonces hay que ir al spa y gastar no sé cuánta plata en el gimnasio y en las cosas que llaman bienestar dentro de pues una cultura obviamente de consumo y de un capital desenfrenado, no en ese sentido, sino en el sentido de, y es una metáfora que también usa Eti, muy común y muy recurrente en ella, es estoica, de la construcción de una fortaleza interior. También la va a repetir Agustín, pero no de cosecha suya, sino la repite de Cicerón, que a su vez la repite de Panecio, que es el maestro estoico de Cicerón. Hay que construir una fortaleza interior. Yo construyo esa fortaleza, me sitúo ahí, ¿cierto? Y eso va a determinar mi destino. Entonces, yo quiero preguntarles a todos ustedes que están acá, ¿qué opinan? O sea, ¿qué sienten? ¿Cómo se sienten frente a esta afirmación? ¿No? De una persona, fíjense, porque es muy distinto que uno diga, ah, es que esto lo está diciendo alguien, ¿no? No sé, un pensador contemporáneo, alguien del siglo XXI, en una situación particular, no sé, de privilegio, alguien del norte global, alguien que pues nunca ha vivido ningún problema en su vida, que ha podido estudiar, que ha podido trabajar, que ha podido gozar de libertad, de derechos. Uno dice, sí, claro, esa persona está diciendo eso pues porque no sabe que quiere estar del otro lado, pero ella está del otro lado. Eti está del otro lado, ¿no? Eso es lo que a mí me impresiona tanto. Eti no está justamente en estos días de febrero del 42 viviendo los efectos más duros de las prohibiciones. Las páginas que siguen y las que teníamos que leer para hoy, ustedes vieron, ya esta vía está prohibida, esta calle está prohibida, sentarse en las bancas está prohibido, entrar a las fruterías está prohibido, comprar pan está prohibido. Entonces ella empieza a hacer unas reflexiones súper interesantes a propósito de lo que hablábamos con Aura Patricia también del trabajo que ella hace con mujeres privadas de la libertad y de la posibilidad de pronto de hacer algo con ellas, algún taller o alguna selección de textos para el día a día. No sé, hay muchas ideas chéveres, pero a propósito justamente de eso, pensaba yo en las páginas que teníamos para hoy, ¿no? Como esa reflexión que hace Eti sobre el espacio. Sí, casi que sería muy chévere hacer una cartografía de estos momentos de Eti sobre cómo empieza a haber cómo se restringe vitalmente y físicamente el espacio, los espacios que se pueden ocupar, los lugares a los que se pueden ir, los espacios a los que se puede mover. Y como ella dice, bueno, sí, incluso si me encierran acá, ¿no? Tengo un pozo profundo, es otra de las metáforas que ella usa, interior infinito. O si lo vamos a pensar en términos de esta fortaleza de la que ella habla, de la que hablan los estoicos, de la que habla Agustín, pues una fortaleza gigante, ¿sí? Yo no necesito ir a este parque, ir a esta frutería, ir a esta panadería, sentarme aquí, sentarme allá, a pedalear por la calle que yo quiera, porque es que tengo un palacio interior, como dice Agustín de la memoria, lleno de habitaciones y lleno de lugares a los que puedo recorrer infinito, además donde encuentro la paz, la tranquilidad y el amor infinito de Dios, digamos, ¿no? Entonces, cuando nos preguntábamos en la primera sesión, bueno, ¿en qué sentido de ti es mística? ¿Sí? Si no es una mística del siglo XII como Hildegarda de Bingen o una mística del siglo XIV como Margarita Poret, que es que están allá escribiendo visiones que ya se están teniendo por las noches y etcétera. ¿En qué sentido es mística? Pues yo diría que en este. Pero entonces quisiera oírlos un poco frente a esta cuestión y a este tipo de afirmaciones. Bueno, si les parece, esta afirmación concreta que tú haces, que sí inquieta, cómo se sitúa uno interiormente ante los acontecimientos de la vida, eso sí que determina el destino y lo dice muy determinada. Y fíjense que ahí ya estamos en febrero del 42, no alcanza a ser un año en que ya empezó a hacer su diario, pero en la medida en que las restricciones, las prohibiciones, las dificultades y las carencias, diríamos, se hacen más evidentes y sentidas y se padecen, pareciera que eso es como directamente proporcional al descubrimiento de esa fortaleza interior, justamente preparando.
en estos momentos el curso que vamos a ofrecer en Ávila sobre cuerpo, deseo y oración, hemos encontrado algo muy interesante que tiene que ver exactamente con la narración como terapia del deseo. Y en ese sentido, el deseo se va transformando y se va transformando en la medida en que Eti va descubriendo cuál es su centro de haber empezado muy despistada, muy distraída. Su centro se va forjando con esos ejercicios que ella misma se pone como disciplina, que van a ir haciendo posible el que junto con los diálogos, con los textos que lee, con las personas, la situación que vive, la oración, el ejercicio, van a ir fraguando en ella ese centro y ese deseo. Es un poco lo que podría aportar de lo que tú acabas de mencionar, a manera de poner un poquito algo para que sigamos conversando. Bueno, a mí, eh, Viviana, yo tenía ese texto muy subrayado. En eso consiste la vida. Y yo lo que intuyo es que precisamente consiste la vida en la medida que uno es capaz de alguna forma de expresar su interioridad. ¿Desde dónde? Eso mismo que, ¿cómo se sitúa interiormente? Yo siento que hay muchas cosas en el aire. Pero lo importante de la narración de ella es que cada vez entre más uno penetra en el texto, la encuentra más situada, pero desde adentro, ¿sí? Y desde adentro mira, ¿sí? Tiene una mirada distinta. A mí me gusta mucho cuando tú hablas, precisamente cuando hablas de mística, ¿no? Porque hay una intuición para superar ciertos prejuicios. De hecho, una de las cosas que esta semana, todo el tiempo yo estaba en esto de la Semana Mayor y todo eso, es que usamos una cantidad de palabras, pero ya no dicen lo mismo, ¿cierto? Hoy no dicen lo mismo, ni la palabra vida, ni la palabra muerte. La espiritualidad me parece impresionantemente, qué diría yo? Pues la hemos dañado, no dice ya nada, porque sí, y entonces siento la urgencia de eso. Y a mí me parece que ella nos ayuda a eso, como a ir descubriendo dentro de nuestra propia mirada interior, en realidad, para cada uno de nosotros, en qué consiste vivir. Y frente a eso, antes no sé si volvería a tomar la palabra, pero permíteme decir algo que está en el último texto, en la autobiografía de Francisco que acaba de salir, y lo último que él dice, antes de la nota del coautor, que es un periodista, dice, una vez un joven universitario me preguntó, en la universidad tengo muchos amigos y agnósticos o ateos. ¿Qué debo decirles para que se conviertan en cristianos? Nada, le contesté. Lo último que debes hacer es hablar. Antes tienes que actuar y al ver cómo vives y cómo gestionas tu vida, serán ellos quienes te pregunten por qué lo haces y entonces podrás hablar. Él va, hay un hilito ahí muy sutil, pedagógico, pero perdonen, el texto yo lo leo porque no lo quiero comentar. Si alguien está absolutamente seguro de que ha encontrado a Dios, no me convence. Si alguien tiene la respuesta a todas las preguntas, esa es la prueba de que Dios no está con él. Significa que es un falso profeta que instrumentaliza la religión, que la utiliza para sí mismo. Los grandes guías del pueblo de Dios como Moisés siempre han dejado espacio
para la duda. Esto me parece, esto lo dice el Papa que se acaba de morir. Creo que por eso lo van a dejar entrar en el cielo. Muy bien. Bueno, no mentiras. Yo sigo adelante. Pero escuchemos. Eh, Hay que ser humilde. Y aquí esta palabra humilde él asume muy bien, porque el humus es la verdad del ser, ¿no? Bien, dejar espacio al Señor, no a nuestras falsas seguridades. La ternura no es debilidad, es la verdadera fuerza. Es el camino que han recorrido los hombres y las mujeres más fuertes y valientes, que es lo que yo siento, por ejemplo, en Eti, ¿no? Es una mujer así recia en todo, aún en sus angustias, ¿no? Muy bien, recorrámosla, luchemos con ternura y con coraje. Yo cuando leía esto decía, eso es lo que me gusta de ella, que es, hay esa sensibilidad, esa feminidad, ese misterio, esa ternura que se desborda, pero es una mujer que tiene una valentía, una parresía. Bueno, y al final dice, lo último del texto escrito por él, dice, recorredla, luchad con ternura y coraje. Qué bien lo describe, ¿no? Y pone, deja puntos suspensivos y escuchemos lo último que está en el texto. Yo soy solo un paso. Yo soy solo un paso. Es decir, como yo digo, creo que todo profeta o todas estas personas que sí han dado un paso y ninguno de nosotros puede ser reemplazado en eso. Y creo que eso determina nuestro destino. No sé. Muchas gracias, padre. ¿Alguien más? Mira, a propósito de lo que acaba de comentar Leomer, encontré un pedacito dentro de la lectura de hoy de Eti, creo que está justamente al inicio en 10 de junio. A veces, mientras pedaleo muy despacio por las calles, profundamente absorta en algo que sucede en mi interior, siento surgir dentro de mí la posibilidad de una fuerza de expresión tan imperiosa y tan certera que en realidad me asombra que cada frase que escribo resulte tan torpe y tan floja. A veces las palabras y las frases avanzan con tal seguridad y convicción en mi interior que parece como si pudiesen seguir avanzando y caminando con igual seguridad en un trozo de papel cualquiera. Pero eso siempre no es así. Yo simplemente quería hacer el textico porque me parece que refrenda esto que estamos conversando. Sí, eso está, la tenía súper en mente y dije, ¿será que la puse? No, no la puse. Pero sí, esa es espectacular a propósito del tema de la escritura, ¿no? Sí. Y de la identificación tan interesante que se opera en Eti entre ella, su alma y su texto, ¿no? Que lo leíamos al principio, cuando decía, bueno, todo está revuelto, tengo que ponerle orden, se lo pondré en este pedazo de papel, ¿no? Qué difícil que es enfrentarme a estas líneas, pero es que ahí es donde me encuentro. Entonces, sí, esa parte es excelente para eso y bueno, para lo que estamos diciendo efectivamente. Bueno, como decíamos, esta parte es una idea que se va a repetir de diferentes formas y en diferentes momentos a lo largo del diario y que tiene que ver con diferentes metáforas que Eti asume que no necesariamente son inventadas o son propias en ese sentido, son de la tradición de los autores que ella conoce muy bien y de los autores con los que habla. Yo pensaba en algo que no había pensado antes, lo pensé hoy, y está esta idea muy presente en Agustín, ¿no? Y de ahí que pues haya una relación entre Agustín y el existencialismo contemporáneo, aunque Agustín nunca diría, por supuesto que no, que la existencia precede a la esencia, pero sí es cierto que en muchos lugares muestra el dinamismo propio de la formación de la identidad y de la formación de uno mismo, que además pasa por un conocimiento interior y por un proceso mucho más amplio y complejo. Y es esta metáfora de la escultura, ¿no? De cómo yo me voy tallando, por decirlo así de alguna manera, de cómo
en mi vida voy haciendo un proceso que en Agustín a veces se puede llamar de purificación o de embellecimiento, que nosotros nos lo imaginamos literalmente así, como con un cincel y dándole una forma, pero en verdad le está pensando en el alma, ¿no? En cómo embellecer el alma a través de un proceso de purificación, que es lo que yo considero que hace Eti en su propio proceso terapéutico, claro, con un montón de otras herramientas, con herramientas que por supuesto vienen del psicoanálisis junguiano, de Adler, de todos los autores que ella conoce y de la misma puesta en práctica de la terapia con Speer. Pero de todas formas veo que hay esta idea como de moldearse, como de perfeccionarse, ¿sí? Que tiene que ver también con la construcción. Esa construcción de la fortaleza es en última la fortaleza que es ella misma, su propia alma. Entonces, esta idea me parece muy poderosa, ¿sí? Y lo que me preocupa sería, por ejemplo, pero lo hemos hablado muchas veces, o sea, no me preocupa que ustedes lo piensen, sino en general, como la idea de que se trata de un encerrarse, ¿sí? Como de yo construyo una fortaleza para quedarme ahí adentro, o yo me hago mejor para ser mejor y punto, y para ver cómo yo llego solita a Dios y es mi problema. Y claro, ese no es el carácter de Eti, de hecho lo veremos más adelante en uno de los momentos más impresionantes del diario, que tiene de hecho ese sabor eucarístico, ¿no? De su propuesta. Entonces, sí, ese no es el punto de Eti y diría yo que ese situarse interiormente va más por donde indicaban el padre y Rosana efectivamente que como una renuncia o como una o como el interés de darle la responsabilidad al individuo, ¿no? Que es lo que nos parecería un poco extraño, pero que efectivamente Eti, pues no va por ahí. Alejandro. Y no, algo a propósito a eso último que también estaba como rondando mi cabeza, lo de cómo no hay aquí como una expresión de individualismo, de encerrarme en mí. A mí me pasó como no conozco a Eti, conozco a Simone Weil, he leído, entonces de entrada veo este texto, imagino cosas, pero no tengo. A mí me llamó mucho la atención, fue como el movimiento que ella describe, no típico de un diario, que es muy chévere, es como que Ujú, escribe algo y luego eh, se siente intranquila, se ve temeraria y dice voy a ujú, buscar pruebas. Entonces ujú, imaginando como esa aventura intelectual, haciéndole como seguimiento, entre comillas, a las pruebas, pareciera que las encuentra, dice cuando habla de lo que consiste la vida, el conocer al otro. Entonces, uno ujú, no conoce al otro, porque digamos del existencialismo que yo he podido trabajar, siempre hay como esa disputa de si estamos como condenados a lo que ocurre en el mundo, la contingencia del mundo, la desgracia, o si tenemos ahí una especie de agencia, o si es solo una cuestión como de privilegios que nos permite cambiar la cosa. Entonces, pareciera que ella se siente intranquila, ¿no? Por decir algo así como tan que desde ciertos lugares de enunciación es irresponsable, como tú lo dices, y uno es privilegiado decirle al que no tiene condiciones materiales que ¿no? Depende depende de sí mismo, ¿no? Si, su destino. Pero entonces, ver cómo ella pareciera que el movimiento que hace es relativizar el peso que tienen los hechos exteriores, y eso lo argumenta desde cómo ella valora al otro, que me parece una mirada muy amorosa, muy linda, de que la vida del otro, ella no la valora por las condiciones externas, los hechos, lo que le ocurren, sino por sus sueños, sus estados de ánimo, su relación como con el otro, en este caso con la mujer. Me parece muy lindo cuando estaba leyendo como ver una persona que concibe así al otro. Es claro, y volviendo otra vez a lo que tú dices de cómo aquí no se construye como una especie de punto de vista solo desde la interioridad de sí mismo, es ver cómo ella, solo por esa forma de relacionarse con el otro, es que puede relativizar también los hechos exteriores de su vida y por lo tanto forjar su destino desde su interioridad. O sea, es como justo estaba pensando como allí, como en esa línea, profesora, quería comentar. No sé si... excelente. Muchas gracias. Sí, yo también pienso que la clave está ahí, ¿no? En lo del otro, porque es justamente lo que sigue. Estoy hablando de cómo me sitúo, no sé qué, uno interiormente, etcétera. En eso consiste la vida y lo que sigue es hay que conocer a los otros. Y aquí ya hemos pasado por ese episodio también fundamental del diario en el que Eti está en esta oficina, ¿no? Y dice, bueno, este pobre hombre alemán que está furioso, que me trata mal, que yo me río pero porque estoy nerviosa, y dice, ¿usted por qué se sigue riendo? ¿Qué le pasa? Si
ejerciendo todo su poder, como insinuando, si yo quiero la deporto ya mismo o la mato y usted por qué está feliz. Y ella dice, y yo lo único que vi fue un pobre hombre que de pronto tiene sueños, ilusiones, o también tiene miedo, o también está siendo tratado mal por alguien, etcétera. Y ahí es donde está la clave también de todo el diario, ¿no? En el ejercicio de la mirada de Eti, de la mirada a sí misma y de la mirada al otro y de la dialéctica entre esas relaciones. Entonces yo creo que efectivamente es por ahí la cosa y es pues muy interesante para seguirlo pensando. Si me permites una palabrita, Pero por supuesto. eh, Eti varias veces va a mencionar, a propósito de esto, que hay una relación permanente entre interior y exterior. O sea, eso no se queda quieto, ni solo en el exterior, ni solo en el interior. Hay un movimiento permanente y ella lo va cada vez afirmando más. A eso se añade que en Eti es imposible, como en su momento las personas a veces preguntan, el tema del intimismo, la espiritualidad intimista, por una razón muy sencilla. Resulta ser que Eti es una mujer que desde que despunta los primeros textos de su diario, ya está mostrando su enorme sensibilidad humana y por el otro, desde que despunta, o sea, todavía confundida, hecha un caos, pero ella siempre le apuesta al ser humano a pesar de, aunque tenga dudas, aunque ya después se afirmará desde su proceso interior, pero eso es algo que está en ella, es como un don que seguramente está ahí, pero que necesitaba como pulirse como el diamante hasta que quedara ya más claro para ella y por eso las dudas y por eso las preguntas. A mí me parece que es supremamente válida esta pregunta de por qué no estaría el riesgo de solo el interior. Me parece que esa pregunta está válida, sobre todo cuando en estos momentos, tristemente, vemos que ciertos sectores de la iglesia están volviendo a una espiritualidad completamente intimista, completamente ausente del cuidado del otro, de la justicia, de la caridad, de la solidaridad, y con unos tintes moralistas horrorosos, ¿no? Entonces, Eti, y de esto también es evidencia y testimonio, nuestro querido Francisco está demostrando que efectivamente lo humano se teje en esa doble relación interior y exterior, fraguando lo de dentro y lo de fuera en simultánea, como en un diálogo permanente de crecimiento conjunto, algo así. Sí, eso que dices es efectivamente muy importante y está presente siempre en el diario y pues llega a momentos no me acuerdo hace rato, tal vez fue una de las tertulias o algo que hablábamos del amor. El amor es esa relación en la que también podemos, es como ese lugar privilegiado en el que podemos entender muy bien este movimiento, en la concepción de amor que está presente o que desarrolla a lo largo del diario y de las cartas ETI. Lo que decíamos es esto, ¿no? Ella dice, bueno, en últimas, de toda esa reflexión sobre cómo el destino está determinado por eso que yo construyo en mi interior y esto que acabamos de ver que es tan profundo y tan grave y que ella además lo entiende así y dice, bueno, voy a buscar ejemplos, no quiero ser temeraria, sé las implicaciones que podría tener esta afirmación. Efectivamente, su gesto es de volcarse hacia afuera. Y por eso nos dice, lo importante no es que me haya gritado el de la Gestapo, lo importante no es que tuve miedo, no es que estuve indignada. Lo importante fue que sintiera sincera lástima por ese joven. Que lo que más me hubiera gustado preguntarle fuera, ¿has tenido una juventud tan infeliz o te ha engañado tu chica? Él parecía irritado y herido, además también muy desagradable y cobarde, ¿sí? Entonces, eh, fíjense que es la mirada compasiva, ¿sí? Es la mirada de lo que decía ahorita del padre, de cómo muchas palabras van cambiando y perdiendo de cierta forma su sentido de empatía. ¿No? Esta mirada de literalmente, si nos vamos a la etimología, de sufrir y de sentir con el otro. No, a ella no le importa lo que ella sintió, cómo se sintió, todo lo que eso implicaba, sino sentir tristeza, sentir lástima por esta persona
¿no? Que seguramente algo terrible le pasó, o tuvo una vida y una juventud y una infancia infeliz, o está triste por algo, pero que solamente emana ese sentimiento y que solamente puede mostrar esa cara del dolor y de la tristeza. Y bueno, otro de los puntos, por llamarlo de alguna manera, inquietante en el buen sentido de la palabra, o sea, que nos lleva a reflexionar, a preguntarnos, a pensar y a dudar, como decía ese texto maravilloso que nos compartió el padre Leomer, es la relación o la manera en la que Eti aborda el sufrimiento de una manera más general. En las páginas de hoy tenemos unas afirmaciones muy, muy interesantes y el hecho de que del sufrimiento también, del sufrimiento ya sea interno o del sufrimiento epocal, en el caso de ella, pues de la guerra, o del sufrimiento de un entero pueblo, en el caso de ella, el judío, en el nuestro, el palestino, las guerras que tenemos en diferentes lugares, los genocidios, nuestro propio conflicto armado en Colombia de años y años y años, como que la conciencia de todo eso que Eti la asume, por supuesto, de ninguna manera es irreflexiva ni la quiere evadir, pero que a pesar de toda esa conciencia, ella sigue insistiendo y afirmando, diría yo, como una forma de resistencia, la belleza, ¿sí? Cuando les cuento que empecé a conectar a Eti con Agustín, pues por un lado por las conexiones obvias, como que ella declare, y lo de hoy es donde sale que San Agustín en ayunas, lo ha leído y lo ha estudiado y lo tiene muy presente en su vida. Además de eso, los muchos elementos conceptuales que yo encontré de relación, uno de esos es ese, el de la exaltación de la belleza, ¿sí? Claro, Agustín, la gente piensa que vivió una época feliz y plácida, o yo no sé qué piensan a veces cuando hacen ciertos comentarios, como que no, es que ahora las cosas están así, ya está, y todo es terrible. Y yo, ¿y cómo era en época de Agustín? O sea, donde las personas morían de la peor forma, donde el sicario, ¿no? Que el emperador contrataba y le daba 17 puñaladas al otro, o donde un amigo invitaba a su amigo, ¿sí? Para a matar a toda su familia y a él mismo al finalizar el banquete, que son las cosas, pues las anécdotas más conocidas, pero era un mundo terriblemente violento, además un mundo de crisis y de guerra, porque pues es la crisis del Imperio Romano, el primer saqueo, pues a Agustín le toca vivirlo y escribir sobre eso, y él muere en Hipona asediada por los vándalos. Entonces, desafortunadamente, cualquier momento y periodo de la historia que veamos está marcado por el dolor, por la guerra y por el sufrimiento. Pero en el caso de Agustín y en el de Eti, en los dos casos, bueno, y en el de muchos otros, por supuesto, pero de ellos que son cercanos y hoy hablan acá, tenemos una afirmación de la vida que parte de la afirmación de la o de una mirada, ¿sí? De una mirada hacia la creación, diría Agustín, y Eti hacia la naturaleza, que era algo de lo que hablábamos también el otro día, y creo que Ana María y ahora Patricia decían algo al respecto. Hoy tenemos dos de esos momentos súper significativos de la relación de Eti, por ejemplo, con las flores, ¿no? Y, y cómo esa belleza del mundo que está en la flor o que está en la sonrisa de alguien o que está en la relación que se puede establecer con alguien, en la amistad, que es otro valor tan importante para Eti, sea algo esperanzador, ¿no? Lo dice en estos términos. Era indescriptiblemente bonito que en este mundo roto, que roto el nuestro hoy en el 2025, roto el de ella, roto muchos otros y amenazado, aún fueran posibles estas cosas. Es muy tranquilizador. Seguramente sean muchas más cosas posibles de las que queremos reconocer. Que un amor de juventud de repente se reencuentre mirando atrás al pasado con una sonrisa y que se reconcilie con ese pasado. Así me fue a mí, esto a propósito del encuentro con un amigo. Yo llevé la voz cantante esa noche y Max me acompañó. Eso ya era mucho. Entonces, a mí qué me interesa también de esta parte. De nuevo, no que sea una mirada ingenua, que entonces el mundo se está cayendo a pedazos, pero yo me pongo feliz porque me encontré con un amigo y las cosas fluyeron. No, de ninguna manera es eso, sino cómo las relaciones humanas y lo bonito de las relaciones humanas nos lleva efectivamente a pensar otras cosas, ¿sí? Cuando ella dice seguramente sean muchas más cosas posibles de las que queremos reconocer. Yo pensaba ahí en algo que en el feminismo contemporáneo está muy presente
y es la propuesta y la invitación permanente, la exhortación a imaginar nuevos mundos posibles. Yo creo que esa es una frase que han visto en muchas partes, porque hay congresos con ese nombre, porque hay libros con ese nombre, porque los libros suelen terminar así. El último libro de Judith Butler, que es ¿Quién le teme al género?, termina justamente con eso, con una invitación, ella dice, a pensar y a imaginar. Y yo me he venido preguntando hace tiempo, ¿qué quiere decir ese imaginar? Porque pues en filosofía la imaginación es un tema, mejor dicho, que un gran tema. Desde que sea una facultad del alma, de lo que dice Aristóteles, después donde la pone Kant, después donde la pone todo el empirismo. ¿Qué es la imaginación? ¿Y por qué en el feminismo contemporáneo, la filosofía contemporánea, parece un concepto tan importante? ¿Qué querrá decir imaginar? Y en muchos casos, como en Haraway, por ejemplo, solo quiere decir imaginar. Es decir, el sentido más básico de imaginar, ¿no? Me voy a sentar a imaginar, a hacer imágenes en mi cabeza de cómo puede ser un mundo diferente, de cómo puede ser un mundo mejor posible. Y esa imaginación, como la entienden muchas de las feministas contemporáneas, lejos de ser como una actividad asociada a una fantasía irreal, es algo que se materializa y a partir de ahí se puede justamente trabajar. Entonces yo cuando leí esto pensé en eso, ¿no? En cómo a partir de la belleza, en cómo a partir de una relación de amistad, de amor, a partir de una sonrisa, a partir del reconocimiento de lo bello del mundo, es desde donde yo puedo imaginar y crear cosas de las que de pronto no nos creemos ni siquiera capaces nosotros mismos. Porque además la desesperanza, no se diga nada en tiempos de Eti, en tiempos nuestros también, pues es grande, ¿sí? Y la desesperanza, el problema que tiene es que lleva a la inacción, o sea, es que rompe la acción. Pero en cambio cuando Eti dice es esperanzador, todavía hay posibilidad, todavía hay cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, sigamos imaginando, porque seguramente vamos a poder llegar a otro lugar. Entonces, esa afirmación vital de Eti, lejos de ser resignación, es justamente movimiento, ¿no? Eso me parece a mí absolutamente impresionante. Bueno, esta es muy bonita, pero quisiera avanzar un poquito porque hay otra que quiero que leamos un poco en perspectiva de la que comentamos ya. Es que hay tantas cosas, es que no hay una parte. Ah, bueno, yo hice como para que fuéramos puntualizando los temas, que sea un ejercicio que también cada uno vaya haciendo en su cuadernito o en el texto que esté subrayando, lo que sea, como los temas de las últimas sesiones. Yo diría que los más importantes son escritura, espiritualidad, interioridad y el problema del mal y el sufrimiento. Digamos como problema también filosófico que sabemos que Eti toma de todos los autores que ella conoce, pero de Rilke, de San Agustín sobre todo, ¿no? Aquí está, esta es esta para que no nos olvidemos la referencia, 10 de junio del 42, que es de donde también leyó Rosana la referencia anterior a propósito de la escritura. Es tan cautivador y entusiasta leer a San Agustín con el estómago vacío. Desde que lo leí la primera vez dije, yo creo que nunca he hecho eso y sigo sin hacerlo, me va a tocar intentar cómo funciona eso de leer a Agustín en ayunas. Es verdad que tener la cabeza resfriada ya no me saca tanto de quicio, pero tampoco es agradable. Buenos días, desordenado escritorio. Entonces, ahí ese es uno de los muchos ejemplos en donde vemos cómo, a propósito de lo que decía Alejandro y lo que implica escribir un diario, Eti se mueve entre la materialidad que la rodea, ¿no? Su escritorio, sus libros, el San Agustín, sus impulsos corporales, el hambre, el sueño, el dolor de barriga, el dolor de cabeza, etcétera. Y de pronto, acerca de Dios, el libro de Rilke está aplastado bajo el volumen de ruso comercial, ¿no? Es como, miren que un libro de la profundidad de Rilke puede estar al lado de algo tan práctico como el ruso comercial. Y esa idea de personalizar los libros y las obras es también muy común, que es muy interesante y lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo Eti construye esta comunidad y el diálogo del diario no es solo un diálogo consigo misma, sino con todos los autores que lee. Eso también es muy bonito y muy interesante. Ah, bueno, acá estaba lo que decía Rosana. Yo lo había sacado como bullet point del texto, de la partecita que ella leyó, cómo ella contrasta
la debilidad y la torpeza de las frases al escribir, cómo las palabras parecen tener dentro un camino claro y seguro, pero no salen como están allá. Entonces, de nuevo, esta relación entre escritura, interioridad, exterioridad, etc. Pero voy a ir a la parte que quiero que comentemos. Esta también es bien chévere, pero es esta. Esta mañana iba en bicicleta a lo largo de la Stadion Cade, disfrutando del amplio cielo que había al borde de la ciudad y respirando el aire fresco y no racionado. Y en medio de la libre naturaleza, ¿no? No es casual la descripción, ¿no? Y en este caso, pues el adjetivo que se le da a la naturaleza, la libre naturaleza. Por todas partes, letreros en los caminos que les están prohibidos a los judíos. Pero también sobre el único camino que nos queda se encuentra el cielo en su totalidad. No nos pueden hacer nada, realmente no nos pueden hacer nada. Nos pueden fastidiar un poco, nos pueden robar los bienes materiales, también la libertad de movimiento, pero al fin y al cabo nos mermamos nosotros mismos las fuerzas a causa de nuestra postura, porque nos sentimos perseguidos, humillados y reprimidos por nuestro odio, por nuestra audacia, detrás de la cual se esconde el miedo. Es verdad que uno puede estar a veces triste y deprimido por todo lo que nos han hecho. Es humano y comprensible. A pesar de eso, el robo más grande contra nosotros lo cometemos nosotros mismos. Entonces, aquí pues hay muchas cosas, ¿no? Lo que yo les decía al principio es muy interesante cómo ella, a medida que se restringen sus posibilidades de movimiento y su libertad, ¿no? Sus derechos, eh, en esto tan espantoso que nos parece mentira que seamos capaces los humanos de hacer, de seguir haciendo además. Ella, a diferencia de lo que uno podría pensar, en ella se hace cada vez más fuerte un sentimiento de libertad, ¿no? La libre naturaleza y el cielo en su totalidad. Es algo de lo que ella se siente parte, más que de esto que está pasando acá, ¿sí? Y es una visión muy, muy profunda y supremamente poderosa, ¿no? Y además tiene razón en decir, por ejemplo, no en esto último estoy menos de acuerdo, pero sí, por ejemplo, en decir, en últimas, no es tan importante y no somos tan diferentes, ¿sí? Si usted vivió la vida así o acá, si usted fue a una oficina todos los días de su vida y en cambio yo fui a la universidad, pues era muy parecido. Si usted hizo esto, eso no es lo que importa, hay algo más, hay un sentido aquí místico y escatológico en estas palabras que a mí me parece impresionante, ¿sí? Me parece muy difícil. Es más fácil frente a un gesto de odio cotidiano, que lo sigue habiendo, ¿no? De todo tipo. Decir, bueno, yo no me voy a sentir así. Eso que esta persona dice de mí o me trató mal o me insultó, pues no es lo que de verdad yo soy y no me determina. Eso sí me parece más fácil. Pero en este caso, ¿no? Cuando es tan terrible, cuando todo esto es así, cuando aquí no hay ninguna exageración, no es que nos pueden robar los bienes materiales de pronto en sentido figurativo. Ay, sí, no, no es que efectivamente así fue. Despojados de absolutamente todo, ¿no? La libertad de movimiento, claro, primero no solo se restringe el movimiento, sino luego pues confinados a unos barracones terribles y espantosos y a unos campos, ¿no? Sin ningún tipo de libertad de absolutamente nada. Pero no sé hasta qué punto haya una posibilidad individual de ver esto de otra manera. Nosotros no tenemos testimonio de Eti en Auschwitz, pero sí tenemos testimonio de Eti en Westerbork y vemos que ella sí es coherente, porque es otra cosa del diario y es otra cosa muy difícil que a veces se nos exige a las personas, ¿no? Tampoco yo estoy diciendo ni quiero ser la policía de la coherencia, me parece terrible eso, ¿no? Es muy difícil, es imposible casi, pero ella lo es, ¿no? Ella lo es, ella mantiene este principio
Ella mantiene este principio y eso que ella ha descubierto en ella misma y ese gran pozo donde encuentra a Dios y donde se encuentra es de donde tendrá fuerzas hasta el final. Nosotros nos la imaginamos así, incluso en Auschwitz, ¿no? Pues bueno, esa postal que tiró, que yo lloro siempre que hablamos de eso, del vagón que dice que dejamos el campo cantando, pues da prueba de esto. Sí, como si usted me está llevando al peor lugar, ella lo dice aquí varias veces, me van a tragar los piojos en Polonia, me está llevando a lo peor, pero yo no me quiero sentir así, ¿no? Yo no me quiero sentir perseguida, humillada y reprimida porque hay algo más grande que esto y que esto que está pasando. Ese es el punto que hay que entender para no tergiversar lo que ella piensa. Pero hay un ejercicio que yo leí hace muchos años, pero podría repetir para contarles a ustedes, em, que es este ejercicio que se llama el 12º cuaderno. Ay, no había visto yo que el señor es paisano, vivía cerca a mí, en Mirano, que es un pueblito cerca de Venecia. El señor escribió un ejercicio de diario, pues un ejercicio creativo de diario de Eti en Auschwitz. ¿Sí? Claro, tratando de imitar su estilo y todo eso. Yo no sé, no seguí la pista de la recepción de este ejercicio, pero me parece muy interesante. Querer imitar a Eti pues suena raro, etcétera, pero hoy me enteré a propósito de que había una defensa de trabajo de grado de literatura, que es un ejercicio común, que por ejemplo se hace en literatura, ¿no? Se llama ejercicio creativo, de las muchas opciones que uno tiene, por ejemplo, como trabajo de grado, y uno puede coger y decir, me voy a inventar un final distinto del Quijote como imitando a Cervantes, algo así. Es un poco lo que hace este señor. Yo me acuerdo que me impresionó muchísimo y tal vez por eso lo dejé de lado, ¿sí? Porque yo me había quedado con mi Eti en el tren cantando, ¿sí? Y uno puede pensar, bueno, pudo haber sido peor Auschwitz que Westerbork, claro, por supuesto que fue peor, sobre todo porque Eti en Holanda tenía un lugar y un lugar que pues ella la había construido y conocía a todo el mundo y se portó así, se portó libre, se portó como que se quería sentir ella en ese lugar, pero por supuesto que todo en Auschwitz cambió. Entonces lo voy a mirar para ver si hay algo interesante que contarles. Pero bueno, ¿cómo les parece esta parte? Yo pienso, Viviana, que hay algo que has anotado que es importante retomar, y es que la única forma de resistir es cultivar la imaginación, Mm, mm, mm. y que la escritura es un ejercicio, y yo creo que no se trata de tomar una fotografía, sino de imaginar la realidad de una manera diferente. Todo escritor de alguna manera siempre hace una fábula, hace una metáfora, ¿correcto? Entonces eso va íntimamente imbricado, pues tejido muy profundamente. Entonces yo creo que si hay algo, mientras tú decías algo, yo decía, si yo no pudiera imaginar, me suicidaría de tedio, Mm. porque lo normal es tan, yo suelo decir, tan básico a veces, tan vulgar, tan mediocre. Yo no sé, me da miedo la soberbia, pero me encanta esa soberbia porque me mantiene rebelde. Sí, a mí me parece que una cosa terrible de la espiritualidad es el sometimiento, la abnegación, el aguante, la paciencia. Yo creo que esa es una forma de resistencia, y en eso han sido los místicos subversivos siempre, ¿no? Se le han escapado a lo dogmático. Bien, pero bueno, ese es un punto de lo que tú dices que yo quiero reafirmar. Pero volviendo a la imaginación. Imaginar siempre, decir, no tenemos derecho a esperar si no cultivamos la imaginación. Y por eso los que conservan lo mismo, las mismas fórmulas, eso, naturaleza siempre significó lo mismo y tendrá que significar lo mismo, género tiene que significar siempre lo mismo.
y hasta el bendito cielo que representa tan aburrido que a uno no le dan ganas de entrar. Pero bueno, es decir, como que no hay imaginación. Entonces, a mí me parece que en ella yo tenía ahí una cosa muy linda, pues, pues, de los textos que tú nos diste, pero bueno, ya insinué eso. Ella, a mí me encanta eso, ¿no? En eso está su rebeldía, su resistencia, su creatividad y su esperanza. A mí me parece que ese ejercicio de escribir un cuaderno 12 era lo que esperaba que nosotros hiciéramos. ¿Sí? No sé, eso es mi aporte. Muchas gracias, padre. ¿Quién más? Viviana, es que a mí, bueno, yo le sombré en amarillo todo esto, esta diapositiva que nos muestras, pero no sé si en la que sigue que tú tengas, es lo que sigue inmediatamente después, porque ella termina, la vida me parece bonita, ¿sí? Después Sí, de, ah, sí, sí, listo, ahí sí, la puse. Sí, tienes sí, ahí. sí. Sí, como que me cautivó, me sombré con más fuerza esta diapositiva, este párrafo. Es que Eti ya ha cultivado una inmensa libertad, ¿sí? Es decir, ustedes han hablado de imaginación, de fantasía, de belleza, de esperanza, la esperanza que nos dejó también el Papa Francisco, padre de Liomer, que creo que es lo más bello que nos deja en su legado, pero realmente para mí este texto, este párrafo que nos acabas de poner, Viviana, es el que más me cautivó pues, en la tarea que teníamos para hoy, porque ella sabe, ha logrado abrir un inmenso espacio interior dentro de sí misma. Ese espacio interior la hace sentir muy libre, ha podido construir su verdad, su propia verdad, de la que cada vez se encuentra más segura, a pesar del sistema externo y del terrible pues, horror que se levanta en su mundo. Y es hermoso porque ustedes lo acaban de decir, ella no está cayendo en un individualismo enfermizo, eso me encanta, ella lo quiere dejar claro, eh, sino que definitivamente hay un respeto, siempre está reafirmando el vínculo con el otro. Tengo una inmensa paz interior, me parece bonita la vida, me siento libre, el cielo está dentro de mí, pero siempre en vínculo y en relación con los otros. Por eso destaca la importancia del respeto, ¿no? Cuando dice, pues qué bueno que pudieran vencerse las fronteras del odio, ¿no? No importa qué raza, no importa qué pueblo, Mm. y habla del amor, ¿sí? Es capaz de poder ver y de dilucidar el amor en medio de esto. Y dice, pues probablemente sea exigir demasiado, pero ella lo ve como la única solución. A mí este párrafo me fascina, me encanta y lo leería muchas veces y meditaría mucho sobre él. Gracias. Así es, sí, tienes toda la razón. Es impresionante. Jessica, adelante. Hola, buenas tardes. Pues a mí me llama la atención como en la referente a la escritura, en esto del primer texto que ponía Viviana, como en lo de la situación, lo situacional, me sitúo y me gustaba o me gusta como creo que la situación es en movimiento y es pasajera, no es fija. Entonces eso lo veo como cuando ella describe toda la situación, nos da lugar, día, fecha, año, hora de la madrugada, si es cómo está, qué comió, en dónde se encuentra, describe su escritorio que está como el primer día de la creación, dice. Y entonces creo que bueno, para mí es como ver desde la situación eh, como lo que se da, lo que está emergiendo, pero qué pasa, que es como el agua que se me va a ir yendo. Entonces, desde ahí me parece como cuando ella dice esta postura desde mi interior, forjo mi destino, o bueno, sí, como cada uno forja su destino desde su interioridad. Y es como algo fijo, pero no es fijo, sino que se va cambiando constantemente, de acuerdo a la situación con la que yo me
bueno, con la que yo crea esa relación dialogal, que ella también constantemente está con su lugar, con las cosas. Creo que tiene también una relación dialogal y horizontal, ¿no? Con las situaciones, con el contexto más bien que nos va narrando, y desde ahí es su situación. Pero me gusta ver que la situación se emerge, se crea, es su momento, pero así como dice, que se me aclaró como el agua, a las dos líneas ya está toda confusa también, ¿no? Entonces, eso lo pensaba desde cuando preguntaba, como no es como una ley de los estoicos o como hay que hacerlo así, sino como en ese momento, en su viernes de junio del 42, y hoy la podemos leer 23 de abril del 25, y es como poderla, se actualiza constantemente, porque no sé, no sé cómo se llamará su estilo de escritura, pero tiene la posibilidad de estarla actualizando constantemente, ¿no? Y sigue diciéndome. Y pues eso era lo que me gustaba, cómo nos narra un allá y un entonces, y es posible hoy verlo aquí y ahora, ¿no? Sí, tiene esa Así magia, ¿no? Que es. se llama. Sí, muchas gracias. Yo también pregunto cuál será. Pensaba en la idea de Humberto Eco de obra abierta, por ejemplo, ¿no? Como si efectivamente es algo que capaz de interpelar en épocas, en momentos. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con lo que dices. Rosana, adelante. Mm, Hace unos años, exactamente en noviembre del 2013, Gerrit Van Oort, que es un holandés que vive en Roma y que fue el editor de las obras completas en italiano de Etty Hillesum, me decía, sentado tomando el desayuno en Bérgamo, si sabes que la película La vida es bella está inspirada en el diario de Etty Hillesum en la versión breve. Y si ustedes se fijan en la pregunta que ha hecho Viviana sobre el asunto de la imaginación, se puede evidenciar perfectamente en esa película cómo el despliegue de imaginación salva lo humano, humaniza, ¿no? Me parece que es una muestra pues muy evidente, y pues la fuente que me la dijo pues yo creo que es totalmente fiable y creo que nos ayuda como a comprender y a vislumbrar el poder tan enorme que tiene la imaginación y que en Eti además se despliega desde ese cultivo de su interior, ¿no? Desde ahí es que se cultiva la imaginación. De hecho, los místicos creo que son imaginación. Los místicos despliegan imaginación. De hecho, no tienen palabras muchas veces para expresar todo lo que va surgiendo de adentro, ¿no? Creo que por ahí hay cosas bien interesantes que seguir como indagando. Muchas gracias, Rosana. Bueno, yo sí, yo pensaba leer esta parte, es impresionante y como dice ahora Patricia, no puede volver mil veces. La vida me parece bonita y me siento libre, ¿no? La vida es bella, justamente, como el título de la película. El cielo, que además es un ejercicio de la imaginación del papá, ¿no? Todo el tiempo es la creación de un mundo mejor, ¿sí? No es una simple fantasía, ¿sí? No es simplemente yo hago este juego de niños, sino que se está creando una realidad que además da esperanza y que efectivamente pues salva y como dice Rosana, humaniza. El cielo, otra vez la alusión a la lectura anterior que habíamos hecho, ¿no? El cielo y la naturaleza. El cielo es infinito. A mí no me dejan moverme por acá, pero yo allá tengo un cielo y acá adentro además tengo también otro referente hacia adentro. Se extiende ampliamente tanto dentro de mí como sobre mí. Creo en Dios. Esa declaración también es muy importante, porque además recordemos que Eti viene del proceso de ese descubrimiento, y lo hablábamos tal vez hace 15 días o la sesión anterior, eh, la importancia o la honestidad y la humildad que hay que tener para afirmar en lo que se cree, ¿no? Ella lo dice también a propósito de Speer, dice, hay que ser valiente, ¿no? Para afirmar que se cree algo, que se cree en algo. Y ella dice, creo en Dios y creo en la gente y me atrevo a decirlo sin ninguna vergüenza. La vida es dura, pero eso no es grave.
Hay que empezar a tomarse en serio a sí mismo y lo demás viene por sí solo. Y lo de trabajar por uno mismo, y aquí está la respuesta a nuestra pregunta, lo de trabajar por uno mismo realmente no es un individualismo enfermizo. Ella lo tenía clarísimo y por eso lo aclara. Ella tenía clarísimo que podía entenderse así, que si uno dice voy a trabajar por mí misma o voy a seguir el principio socrático, casi con el que inicia la filosofía de conócete a ti mismo, significa un individualismo enfermizo. No, de ninguna manera. Y fíjense cómo se mueve de su alma y de su interioridad y de su o sea, de su ser un individuo particular a una realidad mucho más extensa, ¿sí? Pasa de hablar de voy a trabajar en mí, hay que tomarse en serio a uno mismo, a la paz. Si yo hoy cuando lo puse en la diapositiva y lo vi, dije, a propósito de la pregunta de si Eti es filósofa, digo, pero por supuesto, no porque haya en ella ecos de cuestiones que han hecho los filósofos, o porque claro, yo siempre pienso pues en lo que tengo más a la mano en mi memoria y en mi cerebro, que son en Agustín y en Platón, y en Platón es así, ¿no? O sea, en Platón es exactamente igual. El punto de conocer el alma, de cuidar el alma, de cultivar el alma, de cultivar las virtudes, de practicar las virtudes, es justamente para alcanzar algo más grande y más importante, volviendo a lo que decía Eti, de estas pequeñeces de que si usted me miró mal y usted hoy es el que tiene el rifle y yo, esto va a pasar, ¿sí? Y es la paz y la justicia. Así es en Platón. Uno le suena más la justicia por la república y lo que sea, pero no, hay un compromiso enorme con la paz, porque además los diálogos de Platón, los 35 diálogos de Platón, están enmarcados en la guerra del Peloponeso. Están escritos, ¿no? No en el momento de la guerra, pero dramatológicamente enmarcados en la guerra. Entonces, de nuevo, no es que la guerra del Peloponeso fue menos terrible que la Segunda Guerra Mundial. Fue terrible, ¿sí? Y prácticas de esclavitud, de exterminio, de dominio, de colonialismo terribles, exactamente iguales, ¿sí? De ir a quemarles toda la comida a los espartanos para que no se pudieran defender, ¿no? Esas mismas prácticas terribles que sabemos que hay en Gaza, que les queman la comida, que les queman las ayudas humanitarias, que no las dejan llegar, pasaba en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Entonces, en Platón, y la filosofía está orientada a eso, es la consecución de la paz. Y no es algo ajeno que uno podría pensar, pues que la filosofía está en otra cosa, es que la metafísica, es que para Platón lo importante era la idea. ¿Quién dice eso? No entendió ni a Platón, ni a Agustín, ni a Eti, ¿sí? La paz solo puede convertirse en una paz real más adelante, cuando cada individuo la encuentre en sí mismo, extermine y venza el odio hacia los demás, da igual de qué raza o pueblo, y lo transforme en algo que ya no sea odio, sino tal vez incluso amor. ¿Sí? ¿Qué decía Agustín? Que yo dije, me tatué lo que no era. Yo me tatué cero te amavi, ¿no? Me debía haber tatuado, ama y haz lo que quieras. Esa frase de Agustín es tan Eti, no, Eti es tan agustiniana ahí, pero Eti es tan ella cuando dice eso. Es el amor, pero probablemente eso sea exigir demasiado y aún así es la única solución. Así quería yo llamar mi tesis de maestría, el amor como única solución, pero mi directora me dijo, no, eso suena muy cliché, yo no sé qué, si sé más, es como si pones la vida es bella, ¿no? Y yo, bueno, está bien, pero un poco al final se fue por otro camino. Señor, A ver, ¿me dejas regalarles una copla de San Juan de la Cruz claro, padre. que recoge algunos de los temas? Voy a leerla muy despacio. Tiene muchas vocales llenas. Muy bien. Son unas coplas que se llaman hechas sobre un éxtasis, es decir, un salir de sí, de harta contemplación. Casi no se conocen, pero son cuatro, no, perdón, son muchos más.
y otras coplas y dice irónicamente a lo divino, ¿no? ¿Cómo se atreve a decir eso? Pero bueno, leo la estrofa cuarta. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la caza alcance. Sí, me parece muy bien, pues, de lo recoger. ¿Vale? Se los regalo de Pascua. Y Muchas gracias, y padre. que le den a la caza alcance. Ojalá. Entonces, efectivamente, esa propuesta del amor radical, volviendo a, y lo voy a buscar en voy a hacer el ejercicio, como dice el padre, que es un ejercicio de imaginación y que Eti tal vez hubiera querido, a ver si, si lo seguimos encontrando, porque lo vamos a encontrar de aquí en adelante todo el tiempo en el diario. Yo diría que algo así como una idea de amor radical, como una práctica de amor y de donación total al otro. Eso es lo que vamos a encontrar desde este momento, ¿no? Desde este momento que Eti lo ve, lo dice tan claramente, teniendo en cuenta estos acontecimientos y lo que ha pasado, creo que eso puede también determinar nuestra experiencia de la lectura del diario y de vida, porque pues yo creo que, como decía ahora Patricia, esto lo leeremos 1000 veces, pensaremos sobre eso, trataremos de ponerlo en práctica, lo utilizaremos para muchas cosas, pero pues es sobre todo una invitación volviendo a lo de Eti Filósofa, una exhortación a vivir la vida de una manera distinta y a operar en nosotros una transformación interior que por supuesto ojalá pueda terminar en la construcción de la paz, en la construcción de un mundo mejor, en la imaginación que nos libere de lo que a veces la realidad tanto nos aturde. Entonces yo diría que terminamos. No sé si hay algún otro comentario final o palabras de cierre o algún otro regalo como el que nos da el padre Leomer para despedirnos o si nos vemos en 15 así nomás. Yo, pues, me acordé de San Pablo también, padre Eliomer, porque después de estos días de Semana Santa, el domingo vi una película en Netflix, eh, como de los últimos días, horas tal vez, de San Pablo, y de Ah, Lucas entrando a la cárcel donde estaba para tomar sus últimas palabras y escribir lo último, los últimos pensamientos de Pablo que son sobre el amor, ¿sí? Entonces, pues que sí es verdad que cada era, Viviana, sí ha sido demasiado dura. No, no es solo hoy, realmente cada era, nunca, no, creo que nunca ha habido descanso, siempre ha sido demasiado terrorífico y escabroso. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, que yo no sabía eso, o bueno, claro que sí sabía que tiraban a los cristianos a los leones, pero no era, o no había registrado nunca que los cristianos eran usados como antorchas, los incineraban como antorchas para que iluminaran las calles de Roma. Nerón estaba absolutamente pues desquiciado. Pero entender cómo pues de verdad no hemos tenido descanso en esta humanidad, o yo no sé si ustedes sepan, tal vez el padre, Viviana, no sé, Rosana, si ha habido alguna era de descanso, de convivencia como humanidad, no tengo ni idea, no sé, pero quería resaltar a Pablo también y pues, sobre el amor, ¿no? Sobre que el amor todo lo puede. sí, Y así es. pues así, plenamente así, en medio del desquicio de Nerón, y ya va a ser decapitado, ya dentro de pocas horas ya le van a quitar la cabeza y aún así él se mantiene en eso. Entonces, bueno, es seguir persistiendo, insistiendo en que el amor sí es la salida. De acuerdo. De acuerdo. El amor como práctica de resistencia. Bueno, muchas gracias. Entonces seguimos en contacto, nos hablamos en estos días para, pues para seguir, aunque hoy
dejamos algunas cosas de la lectura. De pronto avancemos solo un poquito para poder integrar esto. Y nada, seguimos hablando. Un abrazo y muchísimas gracias Chao. Gracias, por hasta estar luego. acá, por Felicidades. participar. Gracias. Volvemos al Gracias. martes, 6 de mayo, Volve- ¿verdad? Volvemos al volve- martes, sí, volvemos al martes en mayo. Gracias por recordarlo. Ah, bueno.